La Gran Comisión. Un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. Puede levantar su mano y diga: yo tengo el privilegio de tener el ADN del Señor. La Gran Comisión. Es un programa para edificación, restauración y salvación. La Gran Comisión es presentado por Iglesia Cristiana Genezaret. Y cuando usted recibe de parte de Dios una respuesta en una sanidad, su vida nunca vuelve a ser la misma. Amén. Y aquí usted ha escuchado testimonios de lo que Dios ha hecho. Y aquí hay necesidades. Por razones de tiempo no las he leído, pero más adelante las voy a leer. Pero sé que mi Dios, desde el momento que usted tuvo la actitud de fe de poder escribir, decirle: Señor, lo que es posible para mí es posible para ti. Por favor, levantemos nuestras manos y nuestra oración creyendo que el Dios que tenemos es fiel para cumplir su palabra en esta hora. Padre, te damos gracias porque por tu amor y tu misericordia, tu gloria ha fluido en esta casa. Y hoy tenemos la fe para levantar nuestra voz creyendo, Dios mío, que tú respondes ante estas necesidades. Aquí hay familias que están pidiendo por un milagro, por una sanidad. Hemos comprobado que tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y sanidad viene porque tu palabra lo dice, que por tus llagas hemos sido sanados. Señor, hay familias que están pasando serios problemas económicos, que hay imposible para ti, oh Dios, restaurar una economía, dar provisión divina. Señor, en el nombre poderoso de Cristo, declaramos que la petición por ese milagro económico se ha de dar. Señor, te doy gracias porque los corazones que sean endurecidos serán sensibles y vendrán al conocimiento tuyo. Señor, declaramos en esta hora tu bendición sobre las familias que están pasando conflictos, que han perdido la paz, que han perdido la unidad. Te pido, mi Dios, que tú restaures estas familias, que el corazón, Señor, de ellos esté en completa paz. Señor, los que se han sentido débiles puedan creer que tú tienes palabra para fortalecerlos. Te damos gracias por la respuesta a la necesidad en esta hora. Tú sigues cumpliendo tu palabra, lo creemos en el nombre maravilloso de Cristo. Amén y amén. Y a mí, ahí mismo, por favor, vamos a orar para que la palabra venga a bendecir nuestras vidas. Padre, te damos gracias. No es palabra de hombre alguno, es tu palabra. Cielos y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Y hoy háblanos, Espíritu Santo, enséñanos para que estas verdades preciosas nos lleven al conocimiento del propósito por lo cual fuimos elegidos conforme a tu presencia, Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos vas a ayudar a recibir esta palabra. En el nombre maravilloso de Cristo lo declaramos. Amén y amén. Amén. Aleluya. Amén. La palabra que es eterna, la palabra del Dios eterno, tiene el poder para liberarnos. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, a los que habían creído, a los judíos que habían creído, les dijo: si ustedes verdaderamente quieren ser mis discípulos, permanezcan en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y la iglesia de Cristo es una iglesia libre que está siendo edificada. Amén. Por favor, levante su mano juntamente conmigo y diga: soy libre por la palabra y edificado por el poder de ella. Amén. Entonces, esta palabra maravillosa que venimos a escuchar, la palabra tiene un poder maravilloso para transformar nuestras vidas. Nosotros, sus hijos, tenemos que discernir estas verdades de la palabra. Son profundas. El mismo apóstol Pedro dijo o escribió y dijo que hay cosas que a veces son difíciles de explicar, pero sé que con la ayuda del Espíritu Santo las vamos a explicar y las vamos a discernir, y sobre todo las vamos a poner por obra para que nuestras vidas sean bendecidas.
¿Cuántos quieren ser bendecidos por la palabra? Amén. Jesús siempre decía, no se había escrito el Nuevo Testamento. Le decía a los judíos que sabían la palabra, sabían la letra, les decía, las escrituras dan testimonio de mí. También decía, el que cree en mí, como dice la escritura, siempre hablaba que las escrituras daban testimonio de él y se refería al Antiguo Testamento. Entonces el Antiguo Testamento habla de Cristo. Diga usted conmigo, el Antiguo Testamento habla claramente de Cristo. Amén. Lo que sucede es que cuando con mente natural vamos a las escrituras del Antiguo Testamento, a veces sentimos que es un poco difícil entender. Pero usted no va a ir a la escritura por su propia capacidad, sino que tiene ayudador, tiene al precioso y maravilloso Espíritu Santo que le enseñará las verdades eternas que están escritas. Amén. Entonces, la palabra del Señor nos habla en el Antiguo Testamento de Cristo. Desde el Génesis nos habla de Cristo. Pero hay una parte bien importante que nos enseña la Escritura sobre el tabernáculo. En el tabernáculo es una figura de Cristo. Nos habla muchas verdades preciosas, pero hoy me quiero centrar en una verdad que está escrita en el Antiguo Testamento. Por eso yo quiero recordarle que Jesús dijo también a los judíos, vaya conmigo a Juan capítulo 5, verso 46. El Señor le dijo a los judíos, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Amén. Amén. ¿Quién escribió de Jesús? Moisés. Y si la palabra dice también en el Nuevo Testamento que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para corregirnos, para convencernos, a fin de que seamos perfectos, preparados para toda buena obra. Así dice la escritura. Yo quiero que me ponga atención, por favor. Amén. Entonces, si Jesús dijo que Moisés había escrito de él, cuando Jehová le revela a Moisés sobre el tabernáculo, le estaba hablando de Cristo. Pero hoy me voy a centrar en una parte que es el lugar santo. Usted sabe que en el lugar santo habían tres muebles, si le podemos llamar, o tres accesorios. Uno era la mesa de los panes de la proposición y otro era el candelabro de los 7 brazos, que lo conocemos como el menorá, y también estaba el altar del incienso. Y entonces yo quiero hablarles ahora sobre el incienso. Amén. Amén. Hoy es cena del Señor. Ahora tenemos que entender que todo lo que está escrito por Moisés está hablando de Cristo, porque Jesús dijo, si ustedes creen en Moisés, tienen que creer en mí, porque él escribió de mí. Y cuando escribió Moisés sobre el lugar santo, y en este caso que vamos a hablar, el altar del incienso, habló de Cristo. Amén. Vaya conmigo al libro del Éxodo capítulo 30, versos 7 y 8. Ahí solamente no vamos a hablar sobre el altar, solamente vamos a hablar del incienso hoy. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Por favor, ahí le va a aparecer en pantalla en letra más grande y subrayado: rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Bueno, ahí no le apareció aumentado, yo lo tengo aumentado. Ahora usted diga, póngale un asterisco: rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Si fuera rito perpetuo, estaríamos hoy quemando incienso, como hacen la iglesia tradicional, quema incienso. Entonces esta verdad se tiene que cumplir, que es un rito perpetuo. Pero el Señor, todo esto es sombra y figura de lo que tenía que venir. Amén. No sé si me ayuda usted a predicar diciendo amén, que ya lo sabe usted, ¿verdad? Todo esto es sombra
de lo que tenía que venir. El Señor en el Nuevo Testamento dio algo más grande y más glorioso. Eso estaba hablando de Cristo. Y está hablando de la iglesia. Está hablando de los santos. Entonces vamos a entender que era un rito perpetuo por las generaciones. Ahora vamos a ver en el mismo capítulo 30 del Éxodo, versos 34 y 35, la ordenanza que le dio Jehová a Moisés para poder hacer el incienso puro. Amén. O el perfume. Versos 34 al 35. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Entonces, si eso está escrito y está escrito para mi enseñanza, tengo que depender del Espíritu de qué manera me va a enseñar esa porción de la palabra, porque me tiene que enseñar. Diga usted conmigo, esta porción de la palabra me tiene que enseñar. Amén. Porque si no, ¿para qué está escrito? Esto está escrito porque tiene poder para nuestras vidas. Amén. Pero quiero hablarles sobre el verso número 35. La versión Reina Valera del 60, las Américas, habla de que el perfume tiene que ser preparado con el arte del perfumador bien mezclado. Pero verdaderamente la traducción más exacta de este verso lo podemos encontrar en una versión que se llama Kadosh. Hay otras versiones también que hablan, la Biblia Jerusalén lo habla también de la misma manera que lo voy a leer. La versión Kadosh dice lo siguiente: y haz incienso mezclado y perfumado como lo haría un experto perfumero, rociado con sal, puro y Kadosh, o sea, santo. Quiere decir que aparte del estacte, aparte de la uña aromática, aparte del gálbano aromático y del incienso puro, el perfume preparado tenía que llevar sal para que estuviera perfecto, bien mezclado, puro y santo. Tenía que llevar sal. Entonces, a simple vista en la Reina Valera usted mira 4 elementos, pero cuando usted ya escudriña la palabra son 5 elementos. Los vamos a repetir: el estacte, la uña aromática, el gálbano aromático, el incienso y la sal. 5 ingredientes llevaba el perfume que era conocido como el incienso puro y santo, que se tenía que encender o echar en la mañana y al atardecer. En la mañana iba Aarón a preparar las lámparas, a prepararlas, y en la noche, en el atardecer, las encendía y se vertía el incienso, que estaba el altar delante de la cortina o del velo que separaba del lugar santo del lugar santísimo. Entonces, cuando Aarón llegaba, póngase, y metía el incienso en el altar, ese altar se llenaba de incienso, ese olor, ese perfume que expelía el incienso inundaba el lugar santo. Ya había pasado el rito de los panes de la proposición, los cambiaban una vez a la semana, y todo lo que pasaba ahí en el lugar santo, y todo ese lugar santo se llenaba del olor grato del incienso. Ahora póngase a pensar cómo salía Aarón de ese lugar. Amén. ¿Cómo salía Aarón? Ayúdeme. Amén. Lleno del perfume del incienso. Amén. Entonces era un perfume que se le impregnaba en la piel, en las vestiduras. Mire, las hermanas que son cocineras, cuando ustedes hacen paches y tamales, ¿qué se les impregna? El olor, pero de leña. Pero a Aarón se le impregnaba el olor del perfume del incienso santo y puro
que había sido elaborado de acuerdo a la instrucción de Dios, hermano. Amén. Bueno, entonces lo que yo quiero hablar en esta hora es que de la misma manera este incienso que se hacía tenía una revelación y habla de Cristo. Y vamos a hablar de la persona de Cristo, el carácter de Cristo. Y tengo una buena noticia: no solamente el carácter de Cristo, sino el carácter de la iglesia novia. Porque usted oyó una palabra profética que estaremos perseverando hasta el día que Él venga y seamos semejantes a Él. No sé si le da gloria a Dios, hermano. No sé si Dios le habló hoy. Amén. Usted no espere ser exhortado por mí. Ahora, si la palabra nos enseña estas verdades, tenemos que encontrar entonces que usted y yo tenemos que conocer el carácter de Cristo para que ese carácter esté en nosotros. Hablamos de la regeneración, hablamos en el proceso, en la doctrina de la regeneración, hablamos que nosotros tenemos que volver como era al principio. Y el hombre fue hecho perfecto. Ahora la iglesia tiene que ser hecha perfecta. Amén. Una iglesia que tenga el olor del amado. Amén. Entonces vamos a ver en estos 5 ingredientes el carácter de Cristo, y vamos a ver también la calidad de la oración de Cristo y la calidad de la oración que tiene la iglesia novia. Amén. Porque más adelante yo le voy a explicar. Porque su oración, ¿sabe usted? La que está de acuerdo al carácter de Cristo, esa oración está llenando unas copas de oro en los lugares celestiales. Amén. Bueno, vamos a estudiar los componentes entonces. El primer componente es el estacte. Y el estacte es la esencia de la mirra. Es la esencia de la mirra. Entonces, la mirra nos habla de sufrimiento. Pero también nos habla del carácter de Cristo, que es manso y humilde. Nos habla de la característica del siervo sufriente, pero que como siervo fue manso y humilde. Por eso halló gracia delante del Padre, por su mansedumbre y su humildad. Amén. Pero vea, el vocablo hebreo que se traduce el estacte, no le voy a poner nada en la pantalla para que me ponga atención, porque no quiero que aprenda hebreo hoy. Va a aprender lo que debe de ser su carácter y su oración. El vocablo en hebreo de estacte también se refiere de hablar con inspiración. Y tiene una característica especial, que el estacte, la esencia de la mirra, es transparente. Entonces habla de la persona de Cristo, siervo sufriente, manso y humilde, pero que cuando hablaba por la inspiración del Espíritu Santo que estaba en él. Y su carácter, su personalidad, era una personalidad transparente. Porque él hallaba gracia delante del Padre y gracia delante de los hombres. Y usted, amado hermano, como discípulo de Cristo, tiene que tener también el carácter y la característica de Cristo, de ser un siervo que tiene que ser manso y humilde. Y si eso implica sufrir y eso implica morir, implica entonces que usted está agradando a Dios, porque está aprendiendo de su Señor, que dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces usted alcanzará un testimonio de transparencia. Aleluya. No sé si le da gloria al Señor con una ofrenda de palmas. ¿Qué es lo que necesita hoy la iglesia? Es poderle creer al Dios de su salvación. Entonces el estacte se le llamaba a la esencia de la mirra. No a la mirra, a la esencia. Entonces el Espíritu quiere hablarle a usted hoy. Es como somos como hombres. Somos altivos todavía. Somos desafiantes. Somos necios. Somos desobedientes. ¿O estamos creyendo que el Espíritu está diciendo: aprende a tu Señor,
sé manso, sé humilde, sé transparente en tu testimonio. En el lugar por donde vayas, sé transparente como tu Señor. Y entonces tus oraciones serán transparentes, de un corazón humilde, de un corazón manso. Y entonces se cumplirá la palabra que el Señor atenderá al humilde. Porque el Señor atiende, recibe al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Entonces puede levantar usted su mano juntamente conmigo y diga: el discípulo de Cristo tiene que aprender mansedumbre y humildad. Amén. Entonces ese es el primer elemento que nos habla entonces de la mansedumbre y la humildad y la transparencia y el poder hablar inspiradamente por el Espíritu. Por eso la Escritura dice que nosotros tenemos que hablar conforme a las palabras que Dios da. Así dice la Escritura. Si alguien ministra, por eso este altar no se llena de palabras humanistas y no estamos trayendo compendios de hombre, sino estamos trayendo la palabra que nos revela en el secreto del Señor para trasladarla, porque usted va a ser edificado no con humanismo, sino con el Evangelio, que es poder de Dios para los que creen. Aleluya. Amén. Entonces es la palabra inspirada. El segundo elemento es la uña aromática. Entonces, con respecto a la uña aromática, fíjese que esta uña aromática se extraía de un molusco. Pero no todo el molusco se utilizaba, sino una patita que tienen los moluscos, que tienen los caracoles. Esta patita se llama opérculo. Entonces la uña aromática se extraía cuando este opérculo se sometía a altas temperaturas en el fuego. Más de alguno va a decir: pobrecito el animalito. Pero esa era la función del pequeño caracol, que su opérculo se quemaba en el fuego, por supuesto, y cuando estaba quemándose se extraía la esencia de lo que expelía, y eso era la uña aromática. Entonces este componente o este ingrediente nos habla de la total obediencia de Cristo. Amén. Y vaya conmigo a Hebreos, y hoy ponga su corazón, porque el Señor nos habló en palabras proféticas. Si usted acomoda a lo espiritual, se va a dar cuenta que Dios nos habló de una manera preciosa. Desde la rueda de oración, los que tuvieron el privilegio de estar desde la rueda de oración, Dios nos habló, hermano. Hebreos capítulo 5, versos 8 y 10. Y dice la palabra, estamos hablando del carácter, de las características de Cristo. Y aunque era hijo, Hebreos 5, versos 8 al 10, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, así como la uña aromática, para poder tener ese olor, ese exquisito olor, tenía que pasar por fuego, el Señor, para ser obediente, perfeccionado en obediencia, tuvo que sufrir para ser perfeccionado. Por eso Jesús dijo: de un bautismo tengo que ser bautizado, y ay, cómo me aflijo que llegue la hora. Porque él sabía de qué bautismo él tenía que ser bautizado en fuego. Entonces él padeció, y entonces su obediencia fue perfecta hasta llegar a la cruz. Pero nosotros en esta iglesia vamos más allá de la cruz, porque su obediencia fue perfecta hasta descender hasta el mismo infierno, para pasar por nosotros la segunda muerte en el infierno. Y de ahí, cuando ya había quedado solamente cenizas, de ahí lo levantó el Padre por el Espíritu Santo, y ahí fue donde se llevó cautiva la cautividad,
y ahí fue levantado con ese cuerpo glorificado del infierno mismo, para que usted y yo no pasen segunda muerte. Por eso Él fue perfecto, por Él sabía lo que tenía que padecer, pasar por fuego. Por eso Él fue una ofrenda de olor grato, porque llegó hasta el fuego. Cuando usted discierne estas verdades, cuando usted las discierne, las valoriza y sabe lo que su Redentor le hizo por usted, sabe lo que Él fue capaz por amor a usted, porque sobre usted había un decreto de muerte. Usted y yo estábamos condenados, pero para que fuera quitada la condenación, Él derramó su sangre y Él fue consumido por fuego, que es la segunda muerte, más para que usted ya no la pase, porque usted no verá segunda muerte. Amén. Entonces, el carácter de Cristo es entonces manso, humilde, obediente hasta las últimas instancias, para hacer ofrenda de olor grato delante del Padre. Y así, de la misma manera, el discípulo tiene que ser manso, humilde, transparente. Amén. Amén. Hablar por la palabra y ser capaz de obedecer hasta la muerte. Puede levantar juntamente su mano conmigo y decir: tengo que aprender a ser obediente. Amén. Hasta la muerte. ¿Y cómo va a practicar usted la obediencia? Por favor, por el Espíritu, discierna. A ver cuántos jóvenes hay acá. No nacidos de nuevo, ¿verdad? Jóvenes biológicos. ¿Cuántos jóvenes? ¿Cómo están obedeciendo a sus padres? ¿Cómo están obedeciendo a sus padres? ¿Cómo están obedeciendo a sus coberturas espirituales, sus líderes? Honran a sus líderes, honran a su pastor. Si no pueden aprender a honrar a la autoridad que mira, menos van a aprender a obedecer a la autoridad que no mira. Amén. No sé si estoy hablando con discípulos. No sé si estoy hablando con discípulos. Amén. Entonces, la demanda es aprender a ser obedientes hasta que nos duela. ¿O no le dolió a Jesús ser obediente, ir a la cruz? Hoy celebramos la cena del Señor, pero hermano, no venga a celebrarlo como un rito, sino venga a celebrarlo con corazón arrepentido y humillado, agradecido por lo que Él hizo por usted. Porque Él le dolió. Él en el Getsemaní dijo: Señor, si es posible, pasa esa copa delante de mí. Pero en el mismo momento dijo: que no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Ahí está, esa copa la bebió por amor a usted. Y por amor a usted no se bajó de la cruz. Dio hasta la última gota de sangre, y nos recordó el Señor hoy. Y no solamente eso, sino por amor a usted lo sustituyó en la segunda muerte, para que usted no la pueda ver. Entonces llevamos el segundo elemento del incienso perfecto y santo y puro, que es agradable al Señor. ¿Cuántos quieren tener oraciones que sean agradables delante de Dios? Que tenga estos ingredientes, su incienso de oración, hermano. Amén. Pero también ese vocablo hebreo que habla sobre la uña aromática también se refiere, o se puede traducir como el rugir del león. Y esto nos habla del poder y la autoridad que tenía la oración de Jesús al Padre. El que era obediente en todo tenía poder y autoridad para orar, porque necesitaba poder y autoridad para poder expulsar a los demonios. Si usted quiere ver el poder y la autoridad cuando usted sea enviado para echar fuera demonios e imponer sus manos, y para que la sanidad venga, tiene que demostrar poder y autoridad en obediencia a la oración que levanta al Padre en el nombre glorioso de Cristo. ¿Sabe una cosa? Que el Señor ya está cansado de oraciones religiosas. El Señor está agobiado de las oraciones religiosas. El Señor quiere oraciones con grato olor.
de corazones obedientes. ¿O acaso el Señor no nos ha dicho en su palabra, cansado de sacrificios y holocaustos? Te digo, holocaustos, ofrendas quemadas. Obediencia quiero. ¿Y qué quiere el Señor? Que la iglesia, los discípulos sean obedientes como su Señor, que sean mansos y humildes, perfectos en obediencia, transparentes, que tengan el poder y la autoridad, porque a la iglesia se le ha concedido poder y autoridad para la gloria del nombre del Cristo bendito que nos salvó. Amén. Eso es lo que quiere el Señor. Ahora, entonces la iglesia tiene que tener el rugir del león, el león de la tribu de Judá. Jesús vino como cordero. Jesús vendrá por la iglesia, pero después de la gran tribulación, Jesús vendrá ya no como cordero, sino vendrá como guerrero. Vendrá como el león de la tribu de Judá, el rugir del león. Y la iglesia tiene que tener el rugir del león de la tribu de Judá. Yo vi 2 shofares y no hay ni uno solo tocando aquí. Aleluya. El león ha de venir. Pero sabe que cuando venga el león de la tribu de Judá ya viene casado. Aleluya. O sea, viene la iglesia, novia. Viene por los que no se dejaron perfeccionar en obediencia. Tuvieron que ser perfeccionados en obediencia en la gran tribulación. ¿En dónde quiere ser perfeccionado usted en obediencia? Aquí. Entonces, por favor, urge que se ponga a cuentas con el Señor. Yo ya me puse a cuentas antes de subir. ¿Y usted? Amén. Por favor, dígale a su vecino, el Señor viene pronto. Y dígaselo seriamente. El Señor viene pronto. Por una iglesia que aprenda a creer que su vida no está llamada a ser religiosa. Dice el Señor en su palabra que conforme a su presencia usted fue elegido para obedecer. Por favor, levante su mano y diga, de acuerdo al conocimiento previo de todo, mi Dios me eligió para obedecerle. Dios lo eligió para obedecer. Amén. Entonces vea, vaya conmigo a Amós capítulo 3 verso 8. Dice la escritura, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Aleluya. Cuando la iglesia, hermanos, obedece la voz de Jehová, se ha de manifestar. ¿Y quién no profetizará, hermano? Porque dice la palabra que Dios no hará nada, sino antes lo revela a sus siervos los profetas. Y esta iglesia se declara hoy bajo un manto apostólico y profético. Amén. No sé si le da gloria a Dios, hermano. Porque si el león ruge, ¿quién no va a temer? Pero cuando habla Jehová, ¿quién no va a profetizar? Este es el tiempo. La profecía no vino de corazón de hombre, sino Dios está diciendo, he aquí que vengo pronto y conmigo el galardón para recompensar a cada uno según su obra. Pero tienes que tener el carácter de Cristo, porque la novia tiene que ser igual que el amado. Entonces si te falta mansedumbre y humildad, hoy Dios quiere que llegues a esa dimensión. Si te falta transparencia, si te falta esa inspiración de la palabra de Dios fluyendo en tu hablar, si te falta esa obediencia perfeccionada, si te falta ese poder y esa autoridad, hoy tienes el privilegio de alcanzarla, porque Dios está aquí. Porque Dios está aquí. Porque Dios está aquí. Y está en su corazón, hermano. Amén. Segunda de Corintios capítulo 2 verso 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Amén. Usted es grato olor a Cristo delante de Dios. Amén. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Pero para los que obedecen, no importa lo que pase, tiene que aprender obediencia. Y yo, como soy su pastor, yo lo conozco, yo sé cómo está obedeciendo. Amén.
Bueno, el otro ingrediente o componente era el gálbano aromático. Este gálbano aromático es la resina que sale de una incisión hecha en el tronco de este arbusto. Entonces, así como se hacen las incisiones en el palo de hule, así de esa misma manera se hacía la incisión en el arbusto del gálbano aromático, así se llama el árbol. Se hacía la incisión y empezaba a brotar la resina en una forma espesa, lenta, suave, en forma de lágrima. Caía la gota de la resina en el depósito que se le ponía. Entonces este componente del incienso aromático nos habla de la capacidad intercesora del corazón que ama. Y tengo una buena noticia: usted no amó primero al Señor, Él lo amó primero a usted. Lo amó el Padre y lo amó el Hijo, porque el Hijo, en obediencia al Padre y por amor a usted, aceptó el ministerio que el Padre le concedió, sabiendo que tenía que despojarse de su condición de Dios, despotencializarse y serse siervo semejante a usted y a mí, y para ser obediente hasta morir en cruz, una muerte que le ponía la etiqueta de ser maldito, porque maldito es aquel que muere en un madero, y Él se hizo maldito por usted y por mí, por amor, por amor, por amor. Mire, hermano, me gusta que usted cante, que usted alabe, pero me gusta, porque al Padre le gusta que mejor lo muestre con hechos de cómo usted es ese corazón agradecido. Amén, amén, delante de aquel que le amó. Vaya conmigo a Isaías 53:12. Entonces Jesús nos habla el incienso de Jesús en esa parte del gálbano aromático. Él nos amó. Él es el corazón intercesor por excelencia. Isaías capítulo 53 verso 12. Profeta Isaías hablando de Jesús. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aleluya. Mire, el gálbano aromático nos habla del corazón que ama e intercede. Cuando la iglesia, los discípulos de Cristo, de verdad aman al Padre, cumplen el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo está orando usted por aquel que no conoce a Cristo? ¿Tiene usted demanda de los que se están perdiendo, los que se están yendo eternamente en condenación, hermano? Prepare su corazón, hermano, porque usted tiene el privilegio de empezar a interceder. No solamente vamos a interceder por las almas perdidas, sino que usted va a sentir una pasión, un amor para ir en pos de las almas perdidas, aquellas almas que no conocen a Cristo, como un día estuvo usted sin Cristo. Tenemos que aprender a orar por los transgresores. Tenemos que aprender a orar por los que no conocen la luz, para que lleguen a conocer la luz. Hoy en día el cristiano de igual a igual se trata con los impíos y no les habla de Cristo. ¿Cuántos compañeros de estudio tiene? ¿Cuántos compañeros de trabajo tiene? Ya les habló de Cristo. Ya se puso a orar por ellos, ya dobló sus rodillas por ellos, ya se metió a la presencia del amado. Que esa oración, o solamente se recuerda de Dios cuando usted quiere un aumento de sueldo, cuando el Señor le provea un trabajo, o cuando un hijo está enfermo, solamente ahí se acuerda. No oí ni un amén. Cuando nos aprieta el zapato, ahí sí le levantamos la voz a Dios. Pero nos dio el favor del Señor, nos sanó. Mire, por gracia y misericordia, Dios ha sanado enfermos aquí. Por gracia y misericordia, Dios sanó su alma y sanó su matrimonio.
por gracia de Dios, el hijo que estaba perdido volvió. Pero ahora se va a quedar cómodamente sentado y viendo de lejos el escenario espiritual, o se va a meter a la brecha a orar por los necesitados. Hay mucho trabajo por hacer en la hora. Pregunte qué hay que hacer aquí en la iglesia. Primero, orar. Empiece sirviendo, orando. Y entonces hay muchas tareas que hacer dentro de la iglesia. Amén. Romanos capítulo 8, verso 34. Dice la palabra: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, el gálbano aromático nos habla del corazón que ama y que intercede por los pecadores. Habla del carácter de Cristo como intercesor. Habla de la capacidad de oración de Cristo. Habla de la capacidad de la oración de los discípulos de Cristo. Habla de la demanda que usted y yo tenemos de estar orando en todo tiempo. Qué bendición, hoy en la mañana estábamos orando fuertemente, hermano. Pero hoy en la tarde también lo espero para que oremos. Y lo esperamos el martes, lo esperamos el miércoles, lo esperamos todos los días. Porque la iglesia apostólica dice que todos los días se reunían para orar, para compartir la palabra y el pan. Aleluya. Bendito sea Dios, casi todos los días tenemos. Por cierto, aprovecho para decirle al Ministerio de Alabanza: el día jueves a las 7 en punto tienen una cita acá. Los sacerdotes. A ver, los ministros de alabanza, ¿me pueden decir un amén? El jueves a las 7 en punto. Amén. El discípulo tiene que tener un corazón lleno de amor para interceder por los pecadores. El cuarto ingrediente, el incienso puro. El incienso puro se saca de un pequeño arbusto que crece en lugares desérticos, entre pedregales. Sus raíces no se van a la tierra, porque no pueden entrar a la tierra porque es pedregoso. Entonces las raíces del árbol del incienso, donde se extrae el incienso, se adhiere a las piedras, a las rocas. Y entonces, cuando se adhiere a las rocas, lo único que lo sostiene es la roca. Pero cuando vienen los fuertes vientos en el desierto, los arbustos con raíces débiles, aunque están en la roca, vuelan. Pero aquellos que se mantienen firmes en la roca después de los vientos, de ellos se extrae el mejor incienso, el más cotizado. Aleluya. Y esto habla, hermano, que el Cristo bendito arreciaron los fuertes vientos de la prueba. Ya se acercaba a la cruz, pero él se mantuvo fuerte porque su confianza estaba en el Padre que lo había mandado. Mas ahora nosotros, la iglesia, nuestra confianza está puesta en el autor y consumador de la fe, que es Cristo, y Él es la roca, Él es la roca. Y nosotros, hermanos, estamos adheridos a Él como la roca de nuestra salvación. Aleluya. Aleluya. Entonces, de estos ingredientes nos habla también de la pureza, porque ese era el incienso puro que salía ahí. Nos habla de la pureza de Cristo y nos habla de la pureza de la iglesia de Cristo. Nos habla de fe. El incienso nos habla de fe. Para usted ser un buen incienso puro, santo, tiene que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, con fe nos mantendremos vigentes a pesar de los torrenciales, a pesar de los vientos fuertes, estaremos adheridos a la roca que es Cristo. Entonces llevamos 4 ingredientes. Y el último ingrediente, bueno, pero le voy a hablar rápidamente de pureza, yo creo que me da tiempo. Hebreos capítulo 4, verso 15. Entonces el discípulo tiene que ser puro y lleno de fe. Hebreos 4:15.
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. O sea, allí habla de Jesús que tuvo semejanza. Y usted y yo vamos a tener semejanza de Jesús, es otra vía. Pero sin pecado. Él fue puro. Entonces, ¿qué tiene que ser usted? Puro. ¿Qué tienen que contener sus oraciones? Pureza, porque se está guardando para el Señor. Porque nadie en pecado puede levantar oración, no puede levantar incienso delante del Señor. Primera epístola de Timoteo, capítulo 4, verso 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, dijo Pablo a Timoteo, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Si su oración va a ser depositada en la copa de oro que está en el cielo, usted tiene que ser ejemplo de fe y pureza. ¿Qué necesita hoy la iglesia? Que tenga fe y tenga pureza delante del Dios de su salvación. Amén. 1 Timoteo 5:22. Dice la palabra: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Por favor, levante su mano conmigo y diga: el Señor me demanda que me conserve puro. Entonces sus oraciones van a contener, entonces, voy a repetir, mansedumbre, humildad, van a ser transparentes, ¿verdad? Eso entra ahí. Obediencia total. Amén. No importa el fuego de la prueba, usted está. Y por último, sostenido porque tiene fe y pureza delante del Dios que le ama. Amén. Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, hermano, cuando nosotros estamos declarando que queremos alcanzar el carácter de Cristo, que nuestra oración tiene que tener la misma naturaleza de la oración de Cristo delante del Padre, está demandando que lo que yo vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No lo vivo en la fe de la iglesia, de la organización. No lo vivo en la fe del hombre, sino la vivo en la fe del Hijo de Dios, que lo que hizo por mí. He llegado a conocer, he llegado a ver con los ojos espirituales la obra del Señor. Usted no está llamado a ser parte de una iglesia que oye, obedece por lo que ve, sino que usted está llamado a ver, a obedecer en una iglesia que mira las cosas que no se ven. Entonces, porque usted está viviendo en la carne, por lo que vive en la carne, lo vive en la fe del Hijo de Dios, de lo que hizo y de lo que le espera, de lo que está preparado para usted, iglesia de Cristo. Amén. Entonces, esta es parte de la naturaleza del Señor y parte de su oración. Y eso está escrito en el Antiguo Testamento. Y por último, era echada sal. Como le expliqué, en la versión tradicional usted no le aparece sal. Pero si usted escudriña más, en otras versiones va a encontrar que se agregaba sal. Entonces la sal está relacionada con un mandato de la ley levítica. La sal tiene relación de que todo sacrificio aceptable, diga usted conmigo, todo sacrificio aceptable tenía que ser rociado con sal. Y esa sal simbolizaba la pureza también, la sazón, lo incorruptible, lo preservante. Entonces la sal habla de que la sal se le echa a la carne para que la carne no se corrompiera. Oiga, en la antigüedad la carne no se comían, el hermano, la res de un solo día.
aunque eran de buen diente, pero comían todo. Guardaban carne para otros días y le echaban sal para preservarla. Entonces su vida tiene que estar sazonada con sal. Vamos a ver lo que dice Levítico, hermano. Levítico capítulo 2. Verso 13. Dice la palabra: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Esto no quiere decir, hermano, que cuando venga con su ofrenda usted la traiga con sal. No, eso ya es otra dimensión ahora. ¿Cómo se presentaba antiguamente la ofrenda? Con sal. La sal es señal de pacto. La sal se ofrecía cuando se recibía a alguien en su casa, para decirle: desde el momento que entras a mi casa y te di sal, tú estás bajo mi cobertura, estoy bajo tu cuidado, no te va a pasar nada mientras estés bajo mi cobertura. Entonces tu oración tiene que tener sal, hermano. Aleluya. Amén. Mire, pues, vaya conmigo ahora a Marcos capítulo 9. ¿Está despierto todavía? Amén. Solo me está guiñando el ojo entonces. Marcos capítulo 9, versos 49 y 50. Porque todos serán salados con... y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. ¿O acaso no está escrito que el Señor dijo que seríamos la sal de este mundo? ¿Está cumpliendo la iglesia ser sal de este mundo? ¿Sabe que la iglesia le va a dar el cierre del sazón del pacto? Por eso no más oraciones religiosas. Aprende a leer las escrituras y aprenderás a conocer a Cristo. Y conociendo a Cristo dejarás de ser religioso. La iglesia tiene que ser la sal de este mundo. Pero hasta el día de hoy muchos cristianos han sido testimonio allá afuera. Pero ahora es el tiempo que el Señor dice: es el tiempo que te arrepientas. Es el tiempo que empiezas a creer, que te pongas a cuentas conmigo, porque yo quiero declarar que mi pacto está sazonado con sal. Cristo, la ofrenda que se presentó en la cruz y en el fuego eterno, sustituyendo, llevaba sal, porque Él vino a preservar al mundo. Y la iglesia tiene que cumplir su parte. Por favor, levante su mano juntamente conmigo y diga: yo soy la sal de este mundo, y el pacto de mi Dios sobre esta tierra será conocido por una iglesia incorruptible. Aleluya. Voy a dar una ofrenda de palmas al que vive. Aleluya. Rápidamente le voy a dar entonces un resumen. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Que tuvo Cristo. El Padre dijo de Jesús: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Ese privilegio lo tiene usted y lo tengo yo, que el Señor diga de nosotros eso. Entonces, ¿qué requiere el Señor de mi carácter? Que tenga un corazón manso y humilde. ¿Qué requiere de mi oración el Señor? Que tenga una oración inspirada. Una oración transparente, que no solamente me acuerde de Él en la necesidad material, sino me acuerde porque yo estoy agradecido por Él, con Él. Amén. Entonces, corazón manso y humilde, oración inspirada y transparente. Segundo, ¿qué requiere el Señor de mi carácter? Obediencia total. Oración con grato olor de poder y autoridad concedido a la iglesia. Amén. ¿Es difícil de entender lo que estoy hablando, hermanos? ¿No? Tercero, ¿qué pide el Señor para usted y para mí? De lo que me enseñó, de lo que había en el tabernáculo, en el altar del incienso, el incienso. No le hablé, pero le voy a recordar. Nadie podía
presentar esa ofrenda del incienso más que el sumo sacerdote. Y por eso los hijos de Aarón fueron consumidos por fuego, porque presentaron fuego extraño. Porque el fuego del altar, se lo voy a explicar otro día, el altar del incienso se encendía con el fuego del altar del sacrificio. Y usted oyó hace unos días que predicó el hermano Mario que le pasó a Usía. Había hecho lo recto delante del Señor, pero le vino lepra porque su corazón se puso altivo y quiso presentar incienso. Por eso el Señor, mire qué misericordia. A ver cuántos están leprosos ahorita. Pero cuántas veces ha orado en pecado. Oh, yo no señalo, hermano, este dedo primero me apunta a mí también. Amén. Bendita gracia, bendita misericordia. No hemos sido consumidos. Amén. Bueno, entonces, ¿qué requiere el Señor? Un corazón lleno de amor para interceder. Derramando lágrimas. Acuérdense que el gálbano aromático salía en forma de lágrima. Hay que derramar lágrimas por las almas perdidas. Derramar lágrimas por la desgracia del pecador que no conoce a Cristo. Aunque usted lo mire carcajeándose, borracho, carcajeándose drogado, carcajeándose en adulterio, ese pobre está en desgracia. Como usted y yo estuvimos un día. Derrame lágrimas por esos desgraciados. Y suena duro, ¿verdad? Pero si no tienen gracias, bueno, suena duro, ¿verdad? Pero ya basta del evangelio, hermano. ¿Qué van a decir los que nos ven, verdad? El que no tiene gracia, contésteme para que la gente que nos mira, el que no tiene gracia es un desgraciado, ¿no? Bueno, usted como tiene una madurez espiritual, me perdona, ¿verdad? Un corazón puro, una oración llena de fe y un delicioso perfume tiene que ser nuestra oración y nuestro carácter, nuestra vida en sí misma, en Cristo, tiene que tener ese delicioso perfume. Y por último, el corazón fiel, la oración completa. Y otro día le voy a hablar que los 5 elementos nos habla de la operación de los 5 ministerios en la persona de Cristo. Porque solamente Cristo fue profeta, fue maestro, fue evangelista, fue apóstol y fue pastor. Pero hay hombres ahora, hermano, que ya no les cabe en la tarjeta de presentación lo que son. Dios, hermano, solamente con decirme que yo soy pastor me tiemblan las piernas. Pastor profeta, pastor, profeta, apóstol. Ay, hermano, que no, ore por mí, que nunca venga mentira del diablo a mi mente. Aleluya. Doctor en divinidades, doctor en angelología. ¿Qué es usted, hermano? Siervo obediente, manso y humilde, obediente, perfecto, perfeccionado a través del fuego, grato olor a Cristo. Ese es usted. Amén, iglesia. Bueno, ¿qué quiere el Señor que usted discierna en esta hora? Salmo 141, verso 2. Salmo 141, verso 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso. ¿Cuántos quieren que su oración suba como el incienso? Según los componentes que usted vio en el Espíritu en esta hora. El don de mis manos como la ofrenda de la tarde. El Señor anhela que usted levante incienso en la mañana y en la tarde. En todo momento que levante incienso, ¿no? Ahora vaya y dé un salto hasta Apocalipsis capítulo 5, verso 8. Mire esto. Eso se está llenando. Juan lo vio. Y usted también tiene testimonio por el Espíritu que esto es verdad. Apocalipsis 5, 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. ¿Delante de quién se postraron? Amén. Y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son. Ahora, ¿quién se lo está diciendo? Se lo está diciendo el Espíritu que habita en su corazón. Tu oración tiene que subir
como grato incienso delante del Dios de gloria, para que las copas de oro que tienen los ancianos y los 4 seres vivientes las presenten delante del Cordero. Amén. Levante su mano juntamente conmigo. Hoy he sido habilitado por el Espíritu para que mi oración sea grato incienso y llene las copas de oro que están en los cielos. Aleluya. ¿Le puede dar una ofrenda mecida? ¿Mecida? ¿Mecida? Sí, Señor, yo lo creo. Yo creo que no soy religioso. Recibe mis oraciones como grato incienso delante de tu presencia. Así, en esta misma dimensión, por favor, póngase de pie. En esta misma dimensión, sígale dando una ofrenda de mecida al Señor. Es que muchas veces nosotros como cristianos somos insensibles. Eso está escrito, eso lo tenemos que vivir. Ahí con sus ojos cerrados. Apocalipsis, en el capítulo 8, verso 3 dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Hoy los religiosos queman incienso todavía, pero el incienso que tú levantas es conforme al carácter de Cristo. Tus oraciones, sigue ahí con tus manos levantadas, no te canses de decirle: Señor, que mi oración suba como incienso delante de ti, que mi oración sea agradable. El don de mis manos, dígale: aquí están mis manos, estas manos que tal vez derramaron sangre, estas manos que se levantaron con ira y con contienda, hoy se levantan para darte una ofrenda mecida y decirte: Señor, recibe el don de mis manos como la ofrenda agradable delante de tu presencia. Aquí está mi vida, Señor. Quiero ser enseñado por ti. Aquí está mi vida. Empiece a orarle al Señor. Empiece a decirle cuánto le ama, cuánto le necesita, que su alma está siendo enseñada, porque usted le quiere seguir en la regeneración. ¿Puede decirle al Señor cuánto le ama? Porque Él lo amó primero. No le vamos a pedir hoy por nuestras necesidades. No le vamos a pedir por ningún favor, sino exprese su corazón diciéndole que le ama, que su alma desespera por su presencia, que su alma está necesitada de expresar agradecimiento, que su corazón se rinde delante de usted, delante del Rey, que su corazón se rinde delante del Cristo bendito que por amor le dio todo por usted. De Jesús, oh, la sangre de Jesús. Abra su corazón, oh, la sangre de Jesús, por ella limpio soy. Aleluya. Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, pues con su sangre oh, la sangre, oh, la sangre de Jesús, oh, la sangre de
palabras no son nada, pero las palabras que el Señor da a sus hijos son las que deben de prevalecer en su corazón. Yo le invito a que usted repita conmigo: Señor Jesús, pero dígalo con libertad: Señor Jesús, quiero aprender de ti. Y si tu palabra dice que Moisés escribió de ti, yo creo que cuando escribió sobre el incienso, habló de ti. Enséñame a tener tu carácter, para que mis oraciones sean como el incienso, santo y puro delante de ti. Gracias, Jesús. Aquí estoy, Señor, sentado a tu mesa. No merecía, pero me aceptaste y me amaste tal cual soy. Aquí estoy, Señor, rodeado de honra. Siendo indigno me dignificaste y me amaste tal cual soy, tal cual soy, indigno y pecador. Tu amor me perdonó y me dijiste, hijo de... Un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. Puede levantar su mano y diga: yo tengo el privilegio de tener el ADN del Señor. La Gran Comisión. Es un programa para edificación, restauración y salvación. La Gran Comisión es presentado por Iglesia Cristiana Genesaret. ¡Qué alegría! Dios creó un mundo de color. Hoy te toca darle vida a tu casa con los colores que siempre has soñado. En Pinturas El Arco Iris preparamos tus colores especiales a los mejores precios. Pinturas para interiores y exteriores, anticorrosivos, impermeabilizantes, barnices y mucho más. El Arco Iris, pinturas y recubrimientos. Calzada Centenario 3-00, zona 2, Mazatenango, Suchi. Librería Líbano, de todo en útiles escolares. Estamos ubicados en el tercer grupo Colonia Flor del Café, a pocos pasos de la cancha de básquetbol, ofreciéndole toda clase de útiles escolares y de oficina a los mejores precios. Visítanos, si no lo tenemos en el momento, te lo conseguimos. Librería Líbano, de todo en útiles escolares. Dicome, computadoras y accesorios. Trae para ti el Festival de Laptops con sus prestigiosas marcas Acer, Samsung, HP, Compaq, Toshiba, a precios increíbles y hasta 12 meses para pagar. Visítanos en nuestras tiendas: Centro Comercial Costa Verde, Mazatenango, Retauleu y San Antonio.